Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para continuar estudiando la Biblia y utilizando como ayuda la revista La Atalaya del mes de noviembre del 2024. La información que vamos a repasar es la que corresponde para esta semana de 20 al 26 de enero. El tema del artículo es ¿Tiene la meta de ser siervo ministerial? Es el artículo de estudio número 46. El texto bíblico central de este estudio es Hechos capítulo 20, versículo 35. Hay más felicidad en dar que en recibir. El resumen de este tema es animar a los varones bautizados a esforzarse por reunir los requisitos para ser siervos ministeriales. Así que tenemos una actualización de este tema que ya en años anteriores salió y servirá como guía para recomendar a hermanos como siervos ministeriales. Empecemos entonces con el primer párrafo. ¿Qué sentía el apóstol Pablo por los siervos ministeriales? Los apreciaba mucho. Tanto fue así que cuando escribió la carta a los filipenses, comenzó el saludo diciendo a los siervos ministeriales junto con los ancianos. Párrafo 2. ¿Qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Este hermano, que fue nombrado cuando tenía 50 años de edad, dijo: «Para mí es un gran honor trabajar como siervo ministerial, sobre todo cuando pienso en cuánto cariño me ha mostrado la congregación». Por lo tanto, se siente satisfecho con lo que está haciendo, como también con lo que ha recibido de parte de los hermanos. Párrafo 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Preguntas como: ¿podría ponerse la meta de ser siervo ministerial? ¿Cuál debería ser su motivación para proponérselo? ¿Y qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? Vamos analizando todas las respuestas. Empecemos entonces con el subtítulo ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Párrafo 4. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Y también debemos ver la imagen. Bueno, debemos recordar que ellos han sido nombrados por Espíritu Santo para ayudar a los ancianos y supervisar que haya, por ejemplo, suficiente territorio y publicaciones para la predicación. También ayudan en la limpieza y mantenimiento del salón del reino. Pueden servir como acomodadores, manejando el equipo de audio y video. Todos son hombres espirituales que aman a Jehová y cumplen con sus justas normas y, por supuesto, aman profundamente a sus hermanos. Y tenemos aquí en la imagen, una imagen combinada de 4 fotografías, donde cada uno de ellos cumple una labor, lo que hemos mencionado. Se encargan de que haya suficientes publicaciones para la actividad del ministerio. Otros ayudan en mantenimiento del salón del reino, como acomodadores, y también nos ayudan con el manejo de audio y video. Veamos el párrafo 5. ¿Cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? En la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, encontramos los requisitos para ser nombrado como siervo ministerial. Debemos estudiar esos requisitos y esforzarnos por cumplir, pero también es importante examinar el motivo por el cual queremos llegar a hacerlo. Y de eso vamos a analizar en el siguiente subtema. ¿Cuál debería ser su motivación? Tenemos la pregunta 6. ¿Cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Tenemos que leer Mateo 20:28 y también ver la imagen. El texto bíblico dice: «Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que se le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas». Decía la pregunta 6, ¿cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Siguiendo el modelo de Jesús, nuestra motivación sería amor tanto a Jehová como a nuestros hermanos, como decía el texto bíblico.
Jesús no vino para que le sirvieran. Y cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, nos vamos a esforzar al máximo y estaremos dispuestos a realizar tareas, aunque parezcan humildes para otros, pero todo a favor de los hermanos, y eso produce felicidad. Y en la descripción de la imagen dice, con su ejemplo, Jesús enseña a sus apóstoles a servir humildemente a los demás en vez de tratar de sobresalir. Una excelente escena, donde Jesús, haciendo una labor que normalmente lo hacían los esclavos de la casa, Él lo estaba haciendo, lavando los pies de cada uno. Y todos sin duda admirados y pensando en lo que Él estaba tratando de enseñarles, y sin duda esas lecciones le quedaron muy bien grabadas en su mente. Continuamos el párrafo 7. ¿Por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Bueno, en el mundo actual, los que llegan a tener poder o autoridad sobre otros se niegan a hacer tareas humildes a favor de los demás, más bien piden que les sirvan a ellos. Mientras que un siervo de Jehová, al imitar el ejemplo de Jesús, lo motiva el amor a cuidar las valiosas ovejas de Jehová y no piensa que tareas, aunque sean humildes, lo rebajan. No. Por lo tanto, cuando actúa y piensa así, recibirán la bendición de Jehová al estar dispuestos a servir a los demás. Veamos el párrafo 8. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? En el relato de Marcos 10, Jesús tuvo que decirles, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el esclavo de todos. ¿Por qué lo mencionó? Porque Santiago y Juan querían tener ciertas responsabilidades por motivos incorrectos. Deseaban sobresalir y tener un puesto especial en el reino de Dios. De esa manera él estaba corrigiendo, poniéndoles en la manera correcta de pensar. Esta situación enseña que los hermanos que quieren tener responsabilidades deben hacerlo con el motivo correcto para que lleguen a ser una bendición en la congregación. Veamos el siguiente subtema. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? El párrafo 9. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Aunque tengamos el amor a Jehová y a los hermanos, es posible que no haya ese deseo de asumir esa responsabilidad. Por eso es importante ver los beneficios de hacerlo. Por ejemplo, Jesús mencionó en Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir. Por esa razón, al estar dispuestos a servir a sus hermanos, usted podrá ser feliz. Esa es una gran ventaja, un gran beneficio. Veamos el párrafo 10. ¿Cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Para aquí debemos leer Marcos capítulo 6, versículos 31 al 34. Y él les dijo, vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La pregunta 10 decía, ¿cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Ya vimos en el relato que ellos estaban muy cansados y ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero cuando Jesús vio a la multitud que quería escucharlo, Jesús se puso a enseñarles, no por un breve tiempo, como dice el relato, muchas cosas. Es tanto que cuando se dieron cuenta, ya se había hecho tarde. Y él no lo hizo por compromiso, sino porque se conmovió profundamente y demostró su amor dedicándoles suficiente tiempo y atención, y eso a él
le producía una gran alegría. Pasemos al párrafo 11. ¿De qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes? Y debemos ver las imágenes. Él estuvo dispuesto a atender sus necesidades físicas. Por ejemplo, en varias ocasiones multiplicó milagrosamente la comida y enseñó a sus discípulos a servir a los demás cuando pidió que la distribuyeran. Es decir, querían que sea parte también de esa alegría. Ellos percibieron no solo el milagro, sino también la satisfacción de ayudar a las personas. Y en la imagen vemos la representación de cómo Jesús ayudaba a otros, los atendía, hacía algo por ellos, no solamente les enseñaba. Y vemos en la imagen de este joven hermano cómo está ayudando a un hermano que necesita ser llevado en su silla de ruedas para también efectuar el ministerio. Y dice: si ama a Jehová y desea servir a los demás, hará lo que sea necesario para ayudar dentro de la congregación. Y en la descripción de la imagen dice: a la izquierda se ve a Jesús sirviendo humildemente a otros. A la derecha se ve a un siervo ministerial ayudando a un hermano mayor de la congregación. Y los dos están felices. Párrafo 12. ¿Por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación? Porque es muy seguro que cada uno tiene cualidades que resultarán útiles en la congregación. Por eso, si uno piensa así, hay que orar y leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30, donde Pablo ahí está hablando de el cuerpo humano. Hay algunos órganos que son más importantes posiblemente o más notorios, mientras que otros que podrían ser parte del cuerpo y no parecen tan importantes, pero son fundamental también dentro del funcionamiento del cuerpo. Asimismo somos en la congregación. Cada uno cumple un papel muy valioso dentro de la congregación. Por lo tanto, esfuércese por hacer todo lo que pueda por Jehová y por sus hermanos, y los ancianos van a observar sus habilidades y de acuerdo a eso, pues le van a asignar una tarea para que la cumpla. Párrafo 13. ¿Qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Que todos los cristianos debemos cumplir la mayoría de los requisitos. Todos debemos experimentar la alegría de dar a los demás y ser buenos ejemplos de vida cristiana. Es decir, todos los varones deberían cumplir los requisitos para un nombramiento. Veamos el subtítulo: Puntos en los que se debe trabajar. Párrafo 14. ¿Qué quiere decir ser serios? Aquí tenemos que leer los requisitos para siervos ministeriales. La primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10 y luego el versículo 12. Versículos 8 al 10 dice: igualmente, los siervos ministeriales deben ser serios, no deben ser de lengua doble, ni beber mucho vino, ni codiciar ganancias deshonestas, sino que deben aferrarse al secreto sagrado de la fe con una conciencia limpia. Además, que primero se ponga a prueba su capacidad, entonces, al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. Versículo 12. Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y dirijan bien a sus hijos y a sus propias familias. Volviendo entonces a la pregunta 14, ¿qué quiere decir ser serios? Esta expresión puede traducirse como respetables, dignos y honorables. Esto significa que aunque tengan sentido del humor, deben tomarse muy en serio sus responsabilidades y ganarse la fama de ser personas confiables y tener el respeto de toda la congregación. Así que se refiere eso, a cumplir con sus responsabilidades. Párrafo 15. ¿Qué significa que no deben ser de lengua doble ni codiciar ganancias deshonestas? Quiere decir que deben ser sinceros, honestos y confiables. Además, deben ser hombres de palabra y no engañar a nadie.
También deben ser honrados en temas de negocios y el trato con el dinero de la congregación. Y no deben aprovecharse de su relación con sus hermanos para ganar dinero. Veamos otros requisitos en el párrafo 16, la parte A. ¿Qué quiere decir que no deben beber mucho vino? Es decir, que no deben tener fama de bebedores ni pasarse con el consumo del alcohol. La parte B del párrafo 16. ¿Qué implica tener una conciencia limpia? Es decir, deben vivir de acuerdo con las normas de Jehová para poder tener una conciencia limpia. Es cierto, nadie es perfecto, pero cuando se tiene una buena relación con Jehová es porque se está haciendo las cosas como Jehová pide. Párrafo 17. ¿Cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Aquí tenemos que leer primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 10 y también ver la imagen. El texto de la carta a Timoteo dice: además, que primero se ponga a prueba su capacidad, entonces al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. La pregunta decía: ¿cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Esto significa que ya ha demostrado que se le pueden confiar responsabilidades, que ya se ha visto su capacidad. Es un hermano que sigue las instrucciones y pautas de la organización y trata de cumplirlas muy bien. Eso permite que los hermanos de la congregación lo noten y vean que está progresando. Y claro, de acuerdo a su edad y circunstancias, también pueden usar a jóvenes que reúnan requisitos. Y aquí es interesante las preguntas que aparecen en este párrafo. Por ejemplo, ¿hay en su congregación hermanos bautizados que estén en los primeros años de la adolescencia? Y note el punto, o que incluso sean más jóvenes. En los primeros años de adolescencia o incluso más jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia más o menos empieza entre los 10 y 19 años. Es el periodo que comprende la adolescencia. Quiere decir que si hay jovencitos, incluso antes de esas edades, podrían ser utilizados en la congregación. Muy interesante cómo se está preparando. Por supuesto, no estamos hablando de a esa edad nombrarlos siervos ministeriales, pero sí de irlos preparando para que cuando ya reúnan los requisitos, entonces ellos puedan ser nombrados como siervos. Pero aún así, hay algunos hermanos muy jovencitos nombrados como siervos ministeriales. Y aquí vemos una tarea que se ha puesto un hermano bastante joven. Y bajo la fotografía dice: los ancianos pueden poner a prueba la capacidad de los hermanos bautizados encargándoles diferentes tareas. Estos hermanos están muy dispuestos y son una buena ayuda, muy activos también, para poder colaborar en que la reunión funcione muy bien. Veamos el párrafo 18. ¿Qué significa estar libres de acusación? Es decir, que no haya ningún motivo válido para ser acusado de algún pecado grave. Claro, Jesús dijo que sus seguidores serían acusados falsamente. Eso puede surgir, pero debe ser algo comprobado. Pero si no lo es, entonces es una acusación falsa. Estos hermanos por eso deben mantener una conducta limpia y una buena reputación dentro de la congregación. Esa es la razón por la que dice el párrafo: debe haber algún motivo válido para ser acusado de algún pecado grave, no solamente por una sospecha o alguna palabra que por ahí alguien dice. Eso sería estar libres de acusación. Veamos el párrafo 19. ¿Qué abarca ser esposos de una sola mujer? Debe respetar la norma original de Jehová de un matrimonio formado por un solo hombre y una sola mujer. No debe ser acusado de inmoralidad sexual y debe mantenerse leal a su esposa, sin dar atención indebida a otras mujeres. Pasamos al párrafo 20. ¿Cómo dirige bien un hombre su casa? Debe ser un hermano que dirige todas las semanas la adoración en familia. Participar en la predicación con tanta frecuencia como puedan con los miembros de su hogar. Ayudar a sus hijos a cultivar una amistad sólida con Jehová, es decir, que vayan en el camino correcto. Esto le sería un entrenamiento
para cuidar también bien a la congregación más adelante. Por eso se pone al final del párrafo 20 el texto de la primera carta a Timoteo 3:5. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios?, dice el texto. Veamos el párrafo 21. ¿Qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Debe orar a Jehová y examinar la información de este artículo, viendo dónde hay que trabajar y poniéndose manos a la obra. También debe analizar con detenimiento los requisitos y esforzarse por cumplir con ellos. Debe fortalecer el deseo de servir a sus hermanos y demostrarles cuánto los quiere igual que a Jehová. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué aprendemos de Mateo 20:28? Que el motivo correcto para servir a nuestros hermanos debe ser el amor hacia Jehová y a los miembros de la congregación. Hay que estar dispuestos a realizar tareas humildes a favor de otros, tal como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. La otra pregunta, ¿qué aprendemos de Marcos 6:31 al 34? Ahí vimos que aunque Jesús estuviera cansado, se conmovía por ayudar a los demás, y eso le producía una gran alegría. De la misma manera, en la congregación, podemos buscar maneras prácticas de servir a nuestros hermanos y utilizar las cualidades que pueden resultar útiles en la congregación. Y la última pregunta, ¿qué aprendemos de la primera carta a Timoteo 3:8 al 10 y 12? Que son los requisitos para siervos ministeriales. Deben tener buena reputación y respeto de la congregación. Deben ser honestos, sinceros y confiables y no engañar a nadie, ni utilizar las relaciones con sus hermanos para ganar dinero. No deben tener la fama de beber mucho alcohol y tener una conciencia limpia. Seguir las instrucciones de la organización. Deben también tener una familia ejemplar y estar libres de acusaciones válidas. Muy bien, queridos hermanos, tenemos aquí un artículo muy interesante que tiene que ver con los siervos ministeriales, los requisitos que se deben cumplir para hacerlo. Temas muy interesantes, actualizados, que sin duda servirán como guía, tanto para los que quieren llegar a ser siervos, como también para los que tienen la responsabilidad de recomendar a uno de estos hermanos para dicha capacidad. Queremos aprovechar entonces en esta semana del 20 al 26 de enero a disfrutar de este estudio. Recordamos el tema. ¿Tiene la meta de ser siervo ministerial? Un muy buen artículo. Este es el artículo de estudio número 46. Esperamos disfrutar de la reunión, participar con nuestros comentarios durante el fin de semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.